Le doy la bienvenida al especialista en seguridad, a David Saucedo. David, ¿cuál es tu balance de la estrategia de seguridad en medio de esta discusión que se está dando, la inminente posibilidad de que se extienda la presencia del Ejército y las Fuerzas Armadas hasta el 2028 o no, dependiendo de cómo termine esta discusión? ¿Qué balance le darías a esta estrategia actualmente, David? Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Se trata de un balance necesariamente negativo. El gobierno federal ha tratado de construir una narrativa basada en métricas que a nadie convencen. Las percepciones ciudadanas en los estados del país en donde hay una guerra de cárteles es contundente. Hay una total zozobra, sobre todo porque se han presentado también en varias entidades eventos de narcoterrorismo. Me parece que esta va a seguir siendo todavía la tónica, el desempeño de la Guardia Nacional. Todo el mundo esperábamos que iba a ser más o menos de este nivel. Se trata de una institución en formación que no cuenta aún con las capacidades de investigación policial para poder reemplazar a la vieja Policía Federal. Ahora la miramos ya con nostalgia porque a pesar de todos los casos de corrupción, incluso algunos muy emblemáticos como el del Genaro García Luna, lo cierto es que daba mejores resultados. El presidente me parece que va a tratar de continuar construyendo esta narrativa para tratar de influir en la percepción que existe de los ciudadanos en materia de inseguridad. Para fortuna del presidente y de su partido, todo parece indicar que los niveles de incidencia delictiva no están impactando en las tendencias de voto ni tampoco en los procesos electorales que ha habido recientemente y seguramente tampoco tendrán impacto en los procesos electorales del próximo año. Oye, David, interesante lo que planteas, los datos que ellos traen. Y he escuchado a algunos voceros del gobierno que hablan de que, bueno, no es un proceso de transformación que no es de la noche a la mañana, esto de atacar las raíces del problema de la inseguridad, los apoyos de las becas, Benito Juárez y todo esto, y esto de que los valientes no atacan, ¿no? Sino que es lo que hemos visto, el ejército no reacciona o la guardia pues prefiere guardarse, prefiere evitar la confrontación, que precisamente eso. Pero no sé si tú que lo estás registrando, no sé si en la realidad, pues entiendo que no es tirar por matar porque sí, simplemente, sino que sí debería de haber una estrategia más contundente en ciertos puntos y en ciertos hechos, que aquí me parece que, no sé si consideras, se está generalizando, David. Tenemos una dualidad. Por un lado, existen videos que han circulado profusamente en los medios de comunicación en donde se percibe que el Ejército, la Guardia Nacional, despliegan una estrategia de repliegue frente a distintos eventos en donde incluso grupos de la sociedad civil organizada han detenido a elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, han sido desarmados, incluso tomados como rehenes. Este es, por un lado, lo que ocurre cuando está la participación de la Guardia Nacional o del Ejército en manifestaciones. Incluso ha sido objeto de censura por varios actores políticos, empresarios, académicos, por la manera en la que el Ejército y la Guardia Nacional se desenvuelven para contener estas manifestaciones y esta efervescencia social. Pero por el otro, ya tenemos métricas que nos indican que nuevamente el nivel de letalidad de los integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército en el combate al crimen organizado se está incrementando. Entonces, me parece que está ocurriendo lo siguiente. La Guardia Nacional y el Ejército se comportan de una manera frente a las cámaras y los medios de comunicación, frente a conflictos sociales evidentes, movilizaciones, marchas y manifestaciones. Y en ocasiones son puestos en fuga, pero cuando hay presencia de medios. Sin embargo, cuando están en solitario, en parajes apartados y combatiendo a las células del crimen organizado, nuevamente hacen uso de la fuerza y sus niveles de letalidad se incrementan notablemente. Ay, interesante esto que comentas, sobre todo porque pues entiendo que en una protesta pues no va a llegar a desplegarse y a tratar de evitar esa protesta o esa manifestación que pues lo hemos visto en las últimas semanas como han protestado allá afuera en Guerrero, allá en toda la zona de Ayotzinapa y bueno, toda esta situación. Ahora, a la par, y como usualmente la palabra lo dice, la delincuencia organizada, a la par que se está discutiendo si sí o si no,
pues la delincuencia ya la estamos viendo mucho más organizada, con algunas estrategias, con uso de tecnologías. A mí me llaman poderosamente la atención el uso de drones, inclusive también para replegar y para pues responder al fuego, porque pues esta parte también que entiendo es muy lógica. Si se ataca con un rifle, pues te van a responder con un rifle y así va a ir escalando la violencia. Entonces vemos que la delincuencia organizada pues también nos está quedando atrás, David. En efecto, esa es una de las principales razones por las cuales no se ha modificado la Ley General de Armas de Fuego. Existe esta perspectiva que tú planteas en el sentido de que si las policías estatales y municipales logran tener acceso con una modificación a la legislación a las armas de uso exclusivo del ejército, habrá un rearme por parte de los propios grupos del crimen organizado para adquirir armas de mayor cadencia cíclica, de mayor calibre y de mayor capacidad de destrucción. Esta es una lógica que no comprendo del todo, pero me parece que la que está imperando para evitar que se modifique la Ley General de Armas de Fuego y con ello las policías estatales y municipales puedan por lo menos tener un armamento que se equipare al que utilizan los grupos de macrocriminalidad. Esta es una constante, es un debate muy viejo con respecto a cuál es el tipo de nivel de armamento que tienen que tener las corporaciones de seguridad pública, habida cuenta de que incrementar el nivel de los calibres de un lado, eso va a provocar en efecto una competencia para ver quién posee el mejor arma y se pueda incrementar el nivel de letalidad. Y muchos de estos enfrentamientos se dan en zonas urbanas en donde lamentablemente hay pérdidas, bajas civiles de personas totalmente ajenas al conflicto, de personas que no tienen ningún vínculo delincuencial y que su único error fue estar en el momento inapropiado, justo en el momento en el que hay una confrontación entre grupos de seguridad pública y de crimen organizado. David Saucedo, especialista en seguridad, muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ti, Gabriel, un abrazo.